Hermanos míos, les voy a invitar a que abran una vez más sus Biblias. Qué bueno, hermanos, es este día domingo porque abrimos muchas veces nuestra Biblia. Estamos muy atentos a la palabra, hermanos, que es una tremenda bendición porque esta palabra tiene la capacidad de alumbrar, tiene la capacidad, hermanos, de transformar nuestras vidas cuando es aplicada eficazmente por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 9. Vamos a dar lectura, hermanos, de los versículos 9 al versículo 13 para poder dar un poco de contexto a la situación, pero sin embargo hoy vamos solamente a fijar nuestra mirada en el versículo 9. Amén. Entonces sería Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, y dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Una vez más vamos a leer el versículo 9 que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Hermanos, creo que es bastante importante, antes de comenzar ya directamente con el sermón, que pueda comentarles acerca del título de este sermón. Y no tiene nada nuevo, hermanos, a lo que quizás sale en Reina Valera, donde dice llamamiento de Mateo. Solamente que en esta oportunidad le agrego algo más, y es el llamamiento de Mateo, un llamamiento eficaz. Amén. Llamamiento de Mateo, un llamamiento eficaz. Y lo que nosotros hoy vamos a ver, hermanos, está directamente relacionado con este título, porque el sermón de hoy, hermanos, nos permitirá ver la eficacia del llamado de Jesús, precisamente en la vida de un hombre, hermanos, que era odiado, que era menospreciado por el pueblo judío a causa de su oficio. Porque vamos a ver, hermanos, de que este hombre era un recaudador de impuestos y que ese oficio, hermanos, era algo que se consideraba de alta traición, puesto que les prestaban servicios a Roma y Roma era considerado el opresor. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de las grandes ganancias que le podía dejar este oficio al hombre que hoy día vamos a ver que es el objeto de la gracia del Señor, a pesar de todos los beneficios y las ganancias que le podría dejar, el servir a Roma estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús para ser su discípulo, no importando las consecuencias de esta decisión. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que va a rodear el sermón de hoy día. Y es importante que nosotros conozcamos algunos aspectos que están relacionados directamente con el contexto, con la persona que es el objeto, hermanos, de la gracia del Señor, y al mismo tiempo algunas cosas que son importantes para que podamos entender el desenlace de la historia. Porque si no entendemos algunos puntos importantes, como por ejemplo que en Marco y en Lucas también se relata esta historia, pero sin embargo no se relata acerca de Mateo, sino que se cuenta acerca de Leví. Por lo tanto, es importante principalmente que nosotros entendamos que cuando se habla de Mateo y se habla de Leví, se está hablando de la misma persona. Mateo se menciona como Mateo, pero en Marcos y en Lucas se menciona acerca de Leví. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos entender de que en las Escrituras es algo muy particular o algo muy frecuente, mejor dicho, de que conozcamos dos nombres de una misma persona. Por ejemplo, Simón es Pedro, Saulo también es Pablo, y al mismo tiempo Juan también es Marcos. Por lo tanto, eso se da de manera muy frecuente, puesto que uno es el nombre hebreo y el otro es el nombre griego. Y lo más probable es que Leví sea el nombre hebreo
y Mateo sea el nombre griego. Pero es importante, hermanos, hacer una consideración de que el nombre Mateo significa don de Dios. Por lo tanto, es muy probable que Mateo mismo haya determinado ser conocido más como Mateo, reconociendo la gracia de Dios en su vida desde el momento de su conversión. ¿Y por qué creo que esto es posible? Puesto de que quienes atribuyen el escrito del Evangelio a Mateo lo mencionan como Mateo, y los escritos de los padres de la iglesia también lo consideran como Mateo. Vamos a ver que solamente en el llamamiento de Mateo, pronunciado por Marcos y por Lucas, él es llamado Leví. Pero sin embargo, hermanos, cuando se detalla la lista de los apóstoles en los evangelios e inclusive en el libro de los Hechos, ya no vemos el nombre Leví, sino el nombre Mateo. Por lo tanto, el nombre Mateo es el preferido por el mismo Mateo y también mencionado por todos los demás discípulos a lo largo de la historia. Bien, y ahora, además de conocer esto, hermanos, en cuanto a su nombre, para que no exista ningún tipo de dudas de que no estamos hablando de dos personas diferentes, también creo que es muy importante conocer referente a su oficio. Porque su oficio, hermanos, va a ser gatillante en el desenlace de la historia. Su oficio va a manifestar claramente, hermanos, la impresión de los religiosos de aquel tiempo. Y por qué no, hermanos, también la impresión de los mismos discípulos del Señor Jesús. Porque al ser un cobrador de impuestos, todos están ahí, hermanos, inmersos, y lo más probable es que todos conocían a este hombre. Y los discípulos, lo más seguro es que también se asombraron en algún momento, hermanos, a qué nivel puede llegar la gracia del Señor al poder rescatar a un hombre como Mateo. Por eso es importante conocer referente a su oficio, y según lo que conocemos nosotros, tanto por Mateo y por Marcos, es que él es un recaudador de impuestos, porque él está sentado en los tributos públicos. Y el mismo Lucas, él menciona, hermanos, que él es un publicano. Y en los tiempos de Jesús, los recaudadores de impuestos, hermanos, no eran bien vistos por ningún motivo. De hecho, normalmente eran ejemplos para dar a entender, hermanos, una bajeza en la forma de vivir. Lo que vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 46, cuando dice de que nosotros debemos amar de una manera diferente, notoriamente distinta, porque los publicanos también amaban a quienes los amaban a ellos. Dando a entender, hermanos, que los publicanos eran personas que eran consideradas dentro de los pecadores, de personas que vivían vidas completamente opuestas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto nos deja entrever que la reputación de un publicano no era buena. Hermanos, si yo les hago una pregunta comenzando este sermón, ¿a quién de nosotros no nos importa nuestra reputación? ¿A quién de nosotros, hermanos, podemos caminar sin importar lo que las personas digan? Creo que sería, hermanos, una falacia de que nosotros dijéramos de que de alguna manera nuestra reputación no nos importa. A todos nosotros en algún sentido la reputación nos importa. Hermanos, si la reputación de este hombre no existía, no había reputación, hermanos, en la vida de un publicano. Solamente existían sobre estas personas menosprecio, repudio y odio, porque eran considerados traidores del pueblo de Israel, porque le prestaban servicios al pueblo opresor que era Roma. Y también es importante, hermanos, considerar que en este tiempo, hermanos, los recaudadores de impuestos se dividían en distintas categorías. No había solo una categoría de recaudadores de impuestos, sino que habían distintas categorías, y entre ellos estaban dos categorías que eran los gabai y estaban los moques. Y la palabra gabai significa recaudador o significa supervisor, y la palabra moques también tiene que ver con una persona que cobra impuestos, pero de menor categoría. Por lo tanto, hermanos, es interesante esto, porque vamos a ver en qué lugar se encuentra Mateo, en qué lugar de estos recaudadores él se encuentra, para que comprendamos, hermanos, el escenario en el que se dieron las cosas. Y los gabai, hermanos, para que tengamos en cuenta esto, eran recaudadores generales. ¿Qué tipos de impuestos cobraban estos hombres? Cobraban el impuesto al suelo, que era una parte de la producción agrícola. Ellos cobraban el impuesto sobre la renta, generalmente el 1% de todos los ingresos, y el impuesto per cápita, que era un presupuesto personal anual. Si ustedes se dan cuenta,
Este tipo de cobros que ellos hacían estaban parcializados, habían porcentajes estipulados, por lo tanto eran los recaudadores menos odiados porque eran impuestos fijos. No eran impuestos variables, estaban establecidos por la ley romana y ellos se ajustaban a ese porcentaje. Por lo tanto, eran los menos odiados de todos. Pero sin embargo, también se encontraban los moques. Y los moques eran cobradores principalmente de aduanas y peajes. Ellos se encargaban, como decía bien, de los peajes, las tarifas aduaneras y por impuestos directos. Eran más odiados que los gabay porque cobraban lo que querían por encima de la tarifa oficial. Eso quiere decir que estos hombres abusaban del puesto que ellos tenían, extorsionaban al pueblo y sacaban ganancias deshonestas de su labor. Ellos trabajaban en carreteras, puentes, puertos y mercados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ellos también cobraban impuestos a los pescadores. ¿Les suena a pescadores? Los principales discípulos que Jesús llamó son pescadores. Por lo tanto, los discípulos conocían muy bien quién era el objeto de la gracia de Jesús en ese momento y ya nos imaginamos cuál debe ser la actitud de ellos cuando el Señor los está llamando a Mateo de la misma manera en que los llamó a ellos. Debe ser algo que en los corazones de ellos deben estar latiendo bastante fuertes, impresionados por lo que el Señor está haciendo. Porque que llame a pescadores ya está bien, pero que llame a un recaudador de impuestos, a un traidor, quizás ellos no podían entenderlo en un principio. Ellos eran considerados, como les decía, extorsionadores, traidores, porque se enriquecían a costa de sus compatriotas. Recordemos que los recaudadores de impuestos eran judíos, hermanos. Mateo era judío, pero sin embargo él era acusado de alta traición. ¿Y cómo sabemos, hermanos, de que ellos cobraban excesivamente y que sacaban ganancias deshonestas de la labor que ellos ejercían? Porque en Lucas capítulo 3, versículos 2 y 13, en un momento determinado cuenta Lucas de que los publicanos iban a bautizarse. Y ellos le preguntaron a los discípulos, ¿qué haremos? Y Jesús lo que les dice de que ellos no exijan más de lo que está ordenado. Por lo tanto, deja en evidencia que había un pecado muy fuerte, además de ser acusados de traición, de que ellos cobraban más de lo que correspondía. Si Roma les decía cobren 10, Roma les permitía cobrar más para que ellos se enriquecieran y tuvieran ganancias a causa de eso, hermanos. Y es importante también considerar de que los mismos moques, hermanos, estaban subdivididos, porque había una parte que eran los moques grandes o los grandes moques, hermanos, que eran los jefes recaudadores de impuestos. Y aquí también va a salir alguien en escena que seguramente todos conocemos, pero a lo mejor no lo tenemos directamente en nuestra mente. Pero los grandes moques eran los jefes de recaudadores de impuestos y solían contratar a otras personas para hacer el trabajo sucio. Ellos no se ensuciaban directamente las manos, sino que contrataban a otras personas para que hicieran el trabajo sucio. Y ahora, ¿quién dentro de la Escritura también estaba dentro de este grupo? Un hombre pequeño llamado Zaqueo. Un hombre pequeño llamado Zaqueo era un gran moque, porque era un hombre también recaudador de impuestos, pero sin embargo, sus ganancias no estaban directamente porque él extorsionaba, sino que él contrataba a personas para poder hacer el trabajo sucio. En Lucas capítulo 19, versículo 2, dice que él es jefe de publicanos. Por lo tanto, hermanos, ahí también vemos de que los moques normalmente eran los más odiados, y cuando Jesús viene a la casa de Zaqueo, él dice que si alguno le ha robado, él le devuelve 4 veces. Está dispuesto a devolver lo que él ha robado, por lo tanto está reconociendo que él es un ladrón. Está reconociendo que las ganancias que él tenía no eran honestas, que él había extorsionado inclusive a sus propios hermanos. Y es por eso, hermanos, que eran despreciados. Sin embargo, estaba la categoría más baja, hermanos. De verdad que parece un acontecimiento más histórico, pero sin embargo es tan necesario comprender esto. Porque existía una clase más baja de recaudadores de impuestos, que eran los pequeños moques. Y los pequeños moques, hermanos, cobraban directamente a la gente en las calles, en los puertos o en las estaciones de peaje. Y escuche esto, Mateo
era un pequeño moque. Y como pequeño moque, hermanos, él estaba sentado en el banco de los tributos y eran los más despreciados porque ellos tenían contacto directo con las personas y estaban dispuestos a extorsionarlos y a hacer ganancias deshonestas estando frente a frente con los propios hermanos de su pueblo. Por lo tanto, si había un recaudador de impuestos odiado, repudiado y que no lo querían ni ver, era Mateo. Por lo tanto, hermanos, ese relato es muy necesario para que nosotros comprendamos en presencia de quién estamos y a quién Jesús está llamando a seguirlo. Entonces, tenemos en mente, hermanos, por qué los publicanos eran tan odiados. Primero, porque eran traidores. Segundo, porque eran corruptos y cobraban más de los debidos. Tercero, porque se relacionaban, hermanos, inclusive con gentiles y para los israelitas eran considerados impuros. Al mismo tiempo tenían prohibida la entrada en la sinagoga y eran tratados como los más viles pecadores. Pero sin embargo, hermanos, el relato no solamente nos cuenta y no solamente podemos conocer quién es Mateo y qué es lo que estaba haciendo en ese momento porque estaba ejerciendo su trabajo con normalidad, sino que nosotros vemos que el Señor Jesús, pasando por ese lugar, Él se detiene y ve a Mateo y le dijo: sígueme. Por lo tanto, el punto que nosotros vamos a ver ahora es el llamado del Señor Jesús a Mateo para que lo siga. Hermanos, si la escena que nosotros tenemos aquí no es algo inusual, no es algo, hermanos, puntual, no es algo atípico, es algo que nosotros vemos en todas las escrituras. El tipo de persona que Mateo está llamando no debería sorprender a ningún israelita, no debería sorprender a ningún fariseo, no debería sorprender mucho menos a los discípulos, porque desde el principio Dios ha obrado de la misma manera. El objeto de su gracia, el objeto de su amor, nunca han sido personas buenas, nunca han sido personas justas, porque el relato bíblico es claro desde el Antiguo Testamento, que no hay en esta vida un hombre que no peque. No existe un hombre bueno, no existe un hombre justo. Por lo tanto, hermanos, la escena que nosotros ahora estamos estudiando no es algo atípico, no es algo solamente del momento, es un relato que se ha venido contando a lo largo de todo el plan de redención. El problema, hermanos, no es lo que Jesús está haciendo. El problema para reconocer la gracia de Dios es la obstinación del corazón de los hombres. Es la dureza del corazón de los hombres para reconocer que la gracia de Dios se manifiesta en lo más vil, en lo más menospreciado, en lo que no es, para avergonzar lo que es. Desde el principio siempre ha sido de la misma manera. Y si alguien debería saber muy bien esto, es el mismo pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por lo tanto, hermanos, si hay personas que deben reconocer que el llamado y el amor de Dios sobre una persona no tiene que ver nada, hermanos, con la capacidad de la persona o con la bondad de la persona o con la justicia de la persona, son los israelitas. Porque como pueblo no fueron escogidos, no fueron elegidos por ser los mejores. ¿Por qué fueron escogidos? Por ser los más insignificantes. Y Dios quería mostrar su gloria a través de lo que no es, hermanos. Quería mostrar su gloria y su gracia a través de un pueblo que era completamente indigno. Hermanos, si hay algo que caracteriza todo el relato bíblico en cuanto a donde Dios deposita sus ojos, es la indignidad.
Cada vez que vemos que Dios se aposenta sobre alguien, vemos la gracia de Dios y vemos la indignidad del hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué el asombro en adelante de los fariseos? ¿Por qué el asombro de los hombres de aquel tiempo? Porque Jesús come con publicanos, porque Jesús come con pecadores. No deberían asombrarse. Si ellos mismos eran los más insignificantes de todos, eran los más indignos de todos, pero Dios quiso amarlos. Hermanos, Dios quiso amar a Israel. Dios quiso depositar su amor sobre ellos. ¿Acaso eso no debería resultar en que Israel fuera el pueblo con los brazos más abiertos para recibir a otras personas y traerlos al conocimiento de la verdad? ¿Acaso Israel no debería ser la fuente de donde emana la gracia salvadora de Dios, hermanos? Israel debía ser el pueblo que publicara sus alabanzas, debía ser el pueblo que emanara la misericordia del Señor, porque todos sus profetas anunciaron que solo fue la gracia, la misericordia de Dios que no los consumió. Si no fuera porque Dios tenía un remanente, Israel hubiese sido consumido. Si no fuera porque Él se reservó 7,000 rodillas, ninguna persona hubiese permanecido fiel. Que Israel permaneciera en pie fue por la fidelidad de Dios, fue por la gracia de Dios, fue por la misericordia de Dios. Pero sin embargo ellos no comprendieron, hermanos, que la ley, hermanos, escuche bien esto, escúchelo muy bien, la ley no anula la gracia. La ley no anula la gracia, la ley muestra la necesidad de la gracia. Y eso fue lo que ellos no entendieron. No entendieron de que no podían justificarse por medio de la ley. La ley les fue dada para que vieran que necesitaban la gracia de Dios y que no podían mantenerse en pie por su propia cuenta. Pero la pregunta es, ¿por qué parece un hecho aislado? Es porque los hombres con facilidad se olvidan. Hermanos, los hombres con facilidad nos olvidamos, hermanos, que ha sido la gracia de Dios de principio a fin. Y es necesario que el Señor nos recuerde con este tipo de situaciones como un hombre menospreciado, odiado, no considerado por nadie, pero sin embargo el Señor de la gloria para su camino para llamar a un hombre como ese. ¿Acaso, hermanos, eso no nos hace pensar que de la misma forma nos llamó a nosotros? ¿No nos hace pensar que Mateo es el reflejo de cada uno de los verdaderos hijos del Señor? Que éramos menospreciados, hermanos, absolutamente. Y no por las personas, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ninguna oportunidad de presentarnos delante de Él. Ni por más que intentáramos ser moralmente decentes, aunque intentáramos tener una buena reputación, Dios conocía nuestro corazón. Dios conocía nuestra vida, Dios conocía el corazón envidioso, el rencor que había en nuestra vida. Él conocía esos pensamientos perversos, las iniquidades. Por eso cuando el profeta Isaías, hermanos, el evangelio del Antiguo Testamento habla acerca del Mesías, él habla que él se entregaría por las iniquidades de su pueblo. Y la palabra iniquidad expresa de manera categórica la inmundicia de los pecados de su pueblo. Por lo tanto, ¿qué podía hacer pensar a los israelitas? Que Mateo no era digno de que el Señor lo mirara. Si la indignidad es donde los ojos del Señor se aposentan. La indignidad es donde Dios obra gracia, hermanos. Donde hay un sentimiento de dignidad, la gracia del Señor no puede obrar. Porque vamos a ver claramente en el próximo sermón cómo Él vino como médico al enfermo. Y cómo Él vino a manifestar de que el evangelio no estaba reservado para los que se creen justos, sino que el destino del evangelio era salvar a pecadores. Era salvar a pecadores, hermanos. A pecadores que estábamos ahí nosotros, al igual que Mateo. Veamos 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, esa palabra mirad significa observen con detención. Deténganse y observen. Hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, hermanos, si hay algo que el apóstol Pablo se va a encargar encarecidamente de manifestar en todas las iglesias del Señor, como lo hace en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia hemos sido salvados. Y ha sido solamente por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no proviene de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Por lo tanto, hermanos míos, la salvación de Dios no viene por merecimiento, no viene por dignidad, no viene por nada del hombre inherente en él, sino que viene por el solo afecto de su voluntad. Y eso es lo que está ocurriendo con Mateo. Vemos a Jesús, hermanos, llamando a un vil, a un impuro, a un menospreciado recaudador de impuestos, contra toda expectativa. A un indigno el Señor está llamando. Lo que nos hace ver, hermanos, de manera inmediata, dos cosas. Primero, que Dios es soberano para llamar a quien Él quiere. ¿Quién le dirá a Él quién merece ser salvo? ¿Quién podrá decirle a Él, Señor, mira, ¿no lo has considerado? Solo Él es soberano para llamar a quien Él quiere. Y es muy explícito tanto el relato de Moisés y como Pablo toma también el mismo relato, que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Él se compadece de quien Él quiere, y al que quiere endurecer, Él endurece. Por lo tanto, hermanos, claramente las personas que hayan gracia delante del Señor, es claro. Alguien me dijo un día, Noé halló gracia. Él se la merecía porque él era justo. Lea bien, él halló gracia. Sí, léalo de nuevo. Él halló gracia, no halló justicia. Halló gracia. Eso significa que Dios se la concedió, porque es un regalo, no puede ganarlo. Por lo tanto, hermanos, nunca lo que proviene del Señor para nosotros es porque nosotros lo merecíamos, jamás. Por lo tanto, Él es soberano para llamar a quien Él quiere. Y escuche bien esto, al llamar a Mateo, lo más vil, lo más menospreciado, lo que nadie esperaba que hicieran, inclusive yo creo que en el pensamiento fariseo ni siquiera tanto ruido le ocasionaba que llamara a una prostituta, a un adúltero, pero sin embargo un publicano, un recaudador de impuestos, parece ser que está fuera del alcance de la gracia del Señor. Pero cuando Él llama a Mateo, no solamente manifiesta que Dios es soberano para llamar a quien Él quiere, sino que no hay nadie que esté fuera del alcance de la maravillosa gracia de Dios. Hermano, ¿quién estará fuera de la maravillosa gracia de Dios? ¿Cómo, hermanos, alguien puede estar fuera del alcance de la gracia de nuestro Dios? Es por eso que cuando predicamos el Evangelio, no lo hacemos, hermanos, confiando en absolutamente nada más que en la gracia de Dios para salvar a pecadores, como lo hizo con nosotros. Y más adelante, hermanos, nosotros veremos claramente, como les decía hace algún momento, que Él es el médico que sana a esos enfermos. Él es el que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a aquellos que piensan que son justos. Porque en realidad, hermanos, ese solamente es un pensamiento. Cuando Él dice que ha venido a llamar a pecadores y no a justos, no significa que son justos. Ellos creen que son justos. Ellos creen que no necesitan arrepentirse, pero sin embargo no es así. Y si hay algo, hermanos, que también enfatiza, y Pablo conocía muy bien y se lo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, que el principal objetivo de Cristo era salvar a pecadores, que el principal propósito del Evangelio era llamar a pecadores al arrepentimiento. Él lo expresa de tal manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Hermanos, ese es un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Es un entendimiento claro de por qué vino Cristo: a darnos salvación y vida eterna, a perdonar nuestros pecados que nos tenían completamente separados y enemistados contra Dios. Qué glorioso, hermanos, tener a Dios como enemigo y ahora tener a Dios como Padre. Que esté sobre nuestra cabeza su ira y que ahora estemos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque todo lo que el creyente tiene es por causa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, vemos claramente que esto no es algo atípico, es algo que la Escritura nos muestra con toda claridad. De hecho, también Lucas nos menciona en capítulo 10, versículo 49, cuando dice de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Mateo estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados. Pero sin embargo apareció Jesús, quien vino a buscarlo y a salvarlo. Y no dice que Él vino a ser posible o potencialmente, no, Él vino a buscarlo y Él vino a salvarlo de manera eficaz. Por lo tanto, hermanos, ahora quiero que centremos nuestra mirada no solamente en el objeto, hermanos, que es Mateo, de la gracia del Señor. Ya conocemos lo de su nombre, ya conocemos su trasfondo, su oficio, ya conocemos lo odiado que es este hombre. Y alguien dirá, pobrecito, tan despreciado, tan odiado. Hermanos, claramente el pecado del hombre hace que viva esas consecuencias. Todo eso es resultado de su pecado. Pero sin embargo, el Señor Jesús aparece y llama a Mateo. Y una de las cosas que quiero que veamos, hermanos, es la eficacia de este llamado. Quiero que veamos, hermanos, la eficacia del llamado de Jesús. Y no podemos hacer nosotros, hermanos, disminuir el llamado eficaz del Señor. El ejemplo que tenemos en este momento es la normativa de cuando el Señor llama a un pecador. No podemos, hermanos, disminuir o minimizar el llamado del Señor Jesús en la vida de un pecador. Una de las cosas que ocurre lamentablemente en este tiempo, que intentamos decir o persuadir a las personas de que en este tiempo es diferente. Vivimos en una cultura distinta, vivimos en una situación diferente, por lo tanto el llamado de esos hombres no es el mismo llamado de nosotros hoy. Si el llamado de esos hombres es diferente en el sentido de cómo el Señor llama y cómo su llamado transforma el corazón y cómo esa transformación resulta en obediencia, entonces la eficacia del llamado del Señor no es la misma de ayer y hoy. Y yo veo por todas las Escrituras que si hay algo que es eficaz en la vida del pecador, es el llamado de Dios en su vida. Si hay algo que es eficaz, hermanos, es el llamado de Dios en su vida. Porque si algo provocó el llamado de Jesús en la vida de Mateo, fue transformación. El corazón de Mateo fue transformado. Seguramente él ya había escuchado acerca de Jesús, el que obraba milagros, o de toda esa fama que corría, hermanos, acerca de él. Por eso es importante que antes que veamos la respuesta de Mateo, donde también vamos a centrarnos, hermanos, en un punto, es la obra interna en su corazón realizada por Dios. No podemos ignorar que para que un hombre responda de esa manera, algo tiene que suceder adentro. Algo tiene que pasar adentro. Y hermanos, cuando nosotros entendemos que nuestra humanidad caída no busca a Dios, es claro, hermanos, que de alguna manera es el Espíritu Santo que está trabajando de manera activa en el corazón de Mateo. Es Dios que está trabajando de manera activa, hermanos. Y cuando Dios está trabajando en el corazón de Mateo, lo está haciendo para concederle tanto el deseo como el poder para dejar todo y seguir a Jesús. ¿Escuchó eso? Cuando Él está obrando en el corazón de Mateo, lo está haciendo para concederle tanto el deseo como el poder para seguir a Jesús y dejarlo todo. Porque si hay algo que va a enfatizar Lucas, y vamos a dar un detalle ahí, es que Lucas es el único que añade, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ni Mateo lo dice, ni Marco lo dice, y vamos a decir después por qué probablemente Mateo no lo dice. Y un teólogo, hermanos, Packer, él dice, los pecadores no pueden obedecer el Evangelio, así como tampoco la ley, sin renovación de corazón. Nadie puede obedecer el Evangelio, ni tampoco la ley, si Dios no renueva su corazón. Se da cuenta, hermanos, cómo a pesar de que la obra no está manifiesta, no está explícitamente en el texto, pero la única manera que un hombre responda con la respuesta de Mateo es porque hay una obra interna, gloriosa, silenciosa, invisible, pero esa obra invisible del Espíritu Santo quedará en manifiesto por la obediencia de Mateo. Esa obra nadie la ve, pero se ve reflejada en el fruto de aquel que está siendo objeto de esa obra gloriosa en el corazón. Por eso, hermanos, una mera profesión no es garantía de la obra genuina del Espíritu Santo. Pero el fruto visible es la evidencia clara y notoria de que el Espíritu Santo hizo una obra en el corazón. Y eso lo vemos reflejado, hermanos, en Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando se nos relata de una mujer llamada Lidia, que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
Por lo tanto, hermanos, ese tampoco es un hecho particular. Eso es lo que Dios hace cada vez que alguien cree la palabra y obedece la palabra, es porque Dios abrió su corazón. Es porque Dios hizo esa obra. Eso es lo que se relata, hermanos, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, cuando se habla de esa maravillosa obra, hermanos, de ese trasplante de corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuando se habla de esa gloriosa obra que nos sería dado su Espíritu para que podamos andar en sus mandamientos, para que podamos guardar sus estatutos. La única manera que un hombre responda en arrepentimiento y fe y produzca verdadera obediencia, la causa no es él, la causa es Dios. La causa es su Espíritu, la causa es la obra regeneradora del Espíritu Santo, hermanos. Y claramente, hermanos, la respuesta que vamos a ver más adelante de Mateo es claramente la obra de Dios. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo echo afuera. Mateo era el objeto del amor de Dios. No era simplemente un acto de casualidad. No, Mateo había sido elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Ya había llegado el tiempo de su llamado. Había llegado el tiempo de su llamamiento santo, hermanos, como también se nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Alguien dirá, no, Dios ha obrado de diferentes maneras a lo largo de la historia, en diferentes dispensaciones. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Dios hizo un anuncio, Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 del pacto de gracia. Y ese pacto de gracia se ha ido revelando al pasar de la historia, el plan de la redención. Pero sin embargo, cuando Cristo vino, ese plan de gracia, ese pacto de gracia, hermanos, fue evidenciado. Por lo tanto, claramente vemos, hermanos, cómo Dios se ha manifestado a lo largo de la historia, hermanos. A pesar de que vemos un pacto de obras, pero claramente los hombres han incumplido ese pacto, han quebrantado ese pacto. Por lo tanto, ningún hombre a lo largo de la historia ha sido jamás salvo ni acepto delante de Dios por sus méritos ni por el cumplimiento de la ley. Jamás, hermanos. Entonces, ¿cómo fueron salvos los antiguos? De la misma manera, solo de que fueron ellos salvos mediante la fe en la promesa que había sido dada. Nosotros somos salvos porque el pacto de gracia ya fue consumado. El mediador vino y dio su vida por su pueblo. Derramó su sangre y él dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Este pan refleja a su cuerpo que sería partido. Por lo tanto, hermanos míos, claramente el llamado de Mateo se enmarca claramente en ese pacto de gracia, hermanos. En ese pacto de gracia que Él vino a consumar, que Él vino a ratificar, hermanos. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Y al mismo tiempo, hermanos, nosotros podemos ver cómo ese llamado, hermanos, que obró en la vida de Mateo, no es algo que se queda ahí en el anonimato. Sí, Dios me llamó, pero nadie sabe que Dios me llamó. Yo soy un hijo del Señor, pero nadie sabe que soy un hijo del Señor. No, hermanos. Nosotros vemos claramente en la vida de Mateo cómo ese llamado hizo que él no permaneciera igual. Hizo que él no permaneciera de la misma manera. Usted puede pensar qué difícil decisión la de Mateo. Y claro, hermanos, es una difícil decisión. Pero sin embargo, si algo vemos aquí nosotros, es que el llamado eficaz de Dios no es algo, una vez más, atípico. Está en la Escritura, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Y se fue Abraham como Jehová dijo. Cuando Dios obra gracia en la vida de un hombre, hermanos, el hombre hará como Dios dice. Dios le dice, vete, y Abraham se fue. Deja tu tierra y tu parentela, y Abraham lo dejó. Abraham hizo conforme el Señor le dijo. Y este acontecimiento que vemos en Mateo, también lo vemos en los primeros discípulos. Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La gracia de Dios es eficaz. El llamamiento de Dios es eficaz, porque el llamamiento de Dios, hermanos,
es la consumación de la predestinación que Él hizo antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, Él está llamando a Mateo, y esa gracia, hermanos, es tan eficaz que hará que un hombre que está cómodo en su vida, que está conformado al sistema romano, que aparte está teniendo grandes ganancias, hermanos, pero sin embargo vamos a ver que la gracia del Señor obra de tal manera en el corazón de los hombres, capacita y empodera nuestra vida para ser capaces de hacer lo que ningún hombre podría hacer por su propia naturaleza. Hermanos, ninguno de nosotros humanamente estaría dispuesto a dejar nada por el Señor. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a abandonar nada si no fuera por la obra que nos capacita para ver quién es el Señor y ver que Él es la perla de gran precio. Él es el gran tesoro escondido, porque de otra manera seguiríamos amando este mundo. De otra manera seguiríamos atesorando cosas en esta vida. Nadie, hermanos. Por eso bendita gracia del Señor que obra en nuestro corazón. Bendita obra regeneradora del Espíritu Santo que capacita a viles pecadores para tomar decisiones que nunca hubiesen tomado por su propia cuenta. Ese hombre ya tenía mucho menosprecio. No tenía nada que perder, solamente que ganar, porque podía vivir cómodamente con la extorsión que hacía de sus propios hermanos israelitas. Pero sin embargo, si hay algo que encarece Lucas, él dice, y dejándolo todo, hermanos, él lo dejó todo, y todo es todo. Eso quiere decir que todo lo que lo podía privar de seguir al Señor, él lo dejó y se levantó y lo siguió. Una imagen muy similar a la que vemos nosotros en Lucas 15 cuando se relata la parábola del hijo pródigo. Cuando él se da cuenta de que él está padeciendo hambre y en la casa de su padre ni siquiera los jornaleros tienen necesidad de pan sino abundancia, él dice, me levantaré y volveré a mi padre, y él menciona la oración que prepara. Pero lo bienaventurado no es, hermanos, cuando dice me levantaré, porque muchas personas han dicho me levantaré e iré. Lo glorioso es cuando dice y se levantó y volvió. Ahí que podemos ver que no solamente es la decisión humana, es la intervención divina. Ahí no vemos que dice el Espíritu Santo lo convenció, pero por el conocimiento de las Escrituras sabemos que el Espíritu Santo intervino en la vida de ese hombre que Jesús está dando como ejemplo, como parábola. Y eso es lo que también vemos en la vida, hermanos, de Mateo. Y como les decía, ¿por qué Mateo no incluye esto? ¿Por qué Marcos no incluye esto? Hermanos, a manera personal creo que lo más probable que Mateo no incluye esto es porque él era probablemente rico. Él era probablemente rico y él no quiere enfatizar todo lo que tuvo que dejar por seguir al Señor. Porque él pudo haber revertido el relato y pudo haber enfatizado las miradas sobre él. Todo lo que tuve que dejar, todo lo que tuve que pagar por seguir al Señor. Pero sin embargo, él no relata esto. Quien relata y dejándolo todo, se levantó y lo siguió fue Lucas. Él cuenta que efectivamente él dejó todo. Hermanos, y si hay alguien que en realidad perdió materialmente más que todos los discípulos, fue Mateo. ¿Y por qué les puedo decir esto? Los discípulos, la mayoría, eran pescadores. Si seguir a Jesús no les servía, podían volver a pescar. Él era recaudador de impuestos. Si él dejaba su puesto, Roma no lo recibiría nuevamente. Su pueblo tampoco lo recibiría, porque era menospreciado y odiado. Por lo tanto, si hay alguien que perdió todo, si hay alguien que se levantó, hermanos, con una obediencia extraordinaria, es Mateo. Menospreciado y odiado por su pueblo. Él sabía que casa no iba a encontrar ahí y Roma tampoco lo recibiría. Por lo tanto, hermanos, si hay alguien que dejó absolutamente todo, fue Mateo. Pero sin embargo, él dejó atrás una fortuna material porque vio delante una fortuna espiritual. Él vio que lo que estaba por delante era mucho mayor que lo que él estaba dejando atrás. Y en ese sentido era muy similar al mismo apóstol Pablo, cuando él dice cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Cuando una persona, hermanos, está verdaderamente convertida, puede dejar su vida antigua atrás. Lo suficientemente rápido,
sus viejos hábitos y prácticas ya no lo atraen y ahora anhela dejarlos atrás porque Cristo ha obrado en su corazón. El llamado del Señor es tan profundo, hermanos, en la vida de una persona, que una persona puede dejar todo aunque le cueste la vida, hermanos. Porque es el llamado de Cristo, no es el llamado de un hombre. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos ser lo suficientemente honestos, porque aún hay tantas cosas que nos privan seguir, que nos privan avanzar, porque hay tantas cosas que nos detienen, porque hay tantas cosas, hermanos, que nos hacen pensar en cuanto a servir y seguir al Señor. Deberíamos ser lo suficientemente honestos para presentar, hermanos, esa realidad delante de Dios. ¿Por qué tantas cosas nos privan? Señor, yo no puedo reducir el llamado de mi vida a un llamado inferior al llamado de Mateo. Yo sé que él es un apóstol, pero el llamado glorioso interno es el mismo ayer y es el mismo hoy. Por lo tanto, yo no puedo excusar ni refugiarme. Señor, son otros tiempos, es otra vida. Señor, tú conoces todo. Sí, hermanos, y es precisamente porque Dios conoce todo que no podemos abrazar excusas. Y debemos reconocer ante el Señor que lamentablemente muchas cosas nos privan y no estamos actuando a la luz de las Escrituras como Mateo, y dejándolo todo, se paró y lo siguió. Él tenía mucho que perder. De repente yo mismo pienso que él fue el que más tuvo que perder en comparación a lo que yo tengo que perder. Pero de repente no tenemos mucho que perder, pero es tan valioso para nosotros. Es tan valioso para nosotros, hermanos. Por eso es tan importante que Dios alumbre nuestro corazón y nuestra mente por su palabra, para que podamos salir del letargo muchas veces en el que nos encontramos, para que podamos salir del adormecimiento en el que nos encontramos. Y este mundo, hermanos, debemos reconocer que ha influenciado en nuestra cristiandad. El sistema ha influenciado en la manera en la que vemos a Cristo, hermanos. Pero ¿cómo voy a dejar todo? Una vez lo explicamos. Dejarlo todo no significa dejar su trabajo, no proveer para su casa. Dejarlo todo significa estar dispuesto a hacer lo que el Señor dice, ir a donde Él va, prestar oído a su palabra, y lo que Él dice que debemos hacer, eso hacemos. Estar dispuesto a que Él se enseñoree de toda nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, claramente podemos ver que Mateo dejó su oficio inmediatamente porque el llamado de Cristo tiene poder para transformar. Hermanos, el llamado de Cristo tiene poder para transformar. Y Él llamó a Mateo y transformó a Mateo. Él llamó a cada verdadero creyente y Él transformó esa vida. Y el seguimiento de Cristo, hermanos, siempre implica un abandono inmediato de la vieja vida. El pecado sigue morando en nosotros, sí, pero ya no lo miramos de la misma forma. Ya no nos complacemos en el pecado. Ya el pecado no es nuestro aliado, no. Ahora es nuestro enemigo, porque es el que nos separa y el que nos aparta y el que nos estorba de servir al Señor de la mejor manera. Hermanos, si hay algo quiero enfatizar aún más, que esta respuesta no es una decisión humana. No, hermanos, no radica en nuestra humanidad, sino que es una acción del poder de Cristo que transforma nuestro corazón. Cuando usted ve a alguien decidido, cuando usted ve a alguien siguiendo al Señor, cuando usted ve a alguien amando al Señor, usted tiene que saber, Cristo lo llamó. Cristo lo llamó. De otra manera, Él no podría hacerlo, hermanos. De ninguna manera podría hacerlo. Por eso, hermanos míos, nosotros hoy hemos aprendido cosas que son muy importantes. Y estamos viendo, hermanos, la parte inicial de este contexto, de esta parte del texto. En el próximo sermón, con la ayuda del Señor, veremos los versículos restantes, donde ese lugar donde el Señor Jesús está comiendo con publicanos y con pecadores. Ni Mateo ni Marcos nos relata de dónde aparece esa fiesta, pero sin embargo Lucas nos va a decir que el que hace esa fiesta es Mateo. El que invita a los demás publicanos es Mateo. El que invita a los demás pecadores es Mateo. Porque un hombre que ha sido transformado por la gracia de Dios no tiene problema con relacionarse con hombres que están completamente perdidos. Él no comparte su pecado, él no comparte su inmoralidad, pero él se relaciona porque la gracia de Dios llegó a su vida cuando él estaba podrido. Por tanto, él no tiene problemas en relacionarse con gente que también está podrida en sus pecados, pero con la intención de que sean transformados.
Y eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, hermanos, nosotros hoy aprendemos cosas importantes. Dios es soberano en elegir. Él elige a quien Él quiere. Y al mismo tiempo aprendemos que el ojo del Señor no se aposenta en la dignidad, no se aposenta en la justicia, no se aposenta en la bondad que los hombres aparentan tener, sino que su gracia se aposenta en lo vil, en lo sin valor, en lo menospreciado, en lo que no es, para que nadie se atreva a jactarse. En el cuerpo de Cristo no debería haber jactancia. No debería haber ningún sentido de vanagloria. La misma palabra lo dice, vana viene de vano, de vacío, una gloria vacía, porque solo Dios es digno de gloria. Solo Dios es digno de la adoración, hermanos. Solo Él es digno de admiración y devoción. Y al mismo tiempo vemos, hermanos, que el llamado del Señor a seguirle, al mismo tiempo incluye gracia que transforma, que capacita al pecador y le otorga el deseo y el poder para abandonar su vieja vida sin importar el costo que esto conlleve. Una vez vimos nosotros el verdadero costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo siempre implicará un costo. Siempre conllevará dejar algo para poder seguirlo a Él, hermanos. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer como sus discípulos es que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque nosotros, hermanos, no podemos reducir el verdadero significado del llamamiento del Señor, el verdadero significado del discipulado. Nuestras posesiones, hermanos, e intereses personales no pueden ser obstáculo para seguirle. ¿Escuchó bien eso? No puede ser obstáculo para seguirle ni nuestras posesiones ni nuestros intereses personales. Y es por eso, hermanos, que debemos pedirle al Señor que Él nos lleve cada día a renunciar a todo aquello que aún nuestro corazón abraza y que se opone a rendir completa obediencia y sumisión a su llamado a seguirle. Debemos ser honestos, hermanos. La palabra del Señor escudriña nuestro corazón. Él conoce muy bien, hermanos, donde el corazón todavía abraza cosas que no nos permite el seguirle y obedecerle como en realidad deberíamos hacerlo. Por eso necesitamos pedirle ayuda. Por eso el creyente debería pasar mucho tiempo del día confesando sus pecados, confesando, hermanos, su debilidad, confesando su necesidad del Señor, confesando su grandeza y al mismo tiempo su bajeza, confesando el poder de Dios y al mismo tiempo su debilidad. Y pidiéndole al Señor que su reino se implante en esta tierra. Pidiéndole al Señor que su reino gobierne su vida. Que se haga su voluntad en su vida como se hace en el cielo, también se haga en esta tierra. Esas deberían ser nuestras oraciones continuas, hermanos. Y arrepentirnos por nuestra pasividad y conformidad. Hermanos, este mundo no debería atraparnos. Porque el que milita la milicia no se enreda en los negocios de la vida. Con tal de agradar a aquel que le tomó por soldado. Aquel que le llamó, hermanos, aquel que le llamó es aquel que nosotros ahora rendimos adoración y devoción. Y pedimos al Señor que Él reavive nuestro corazón. Esa es la oración a una de todos nosotros. Señor, reaviva nuestro corazón. Que tu voz sea tan poderosa en nuestro corazón que nada ni nadie pueda detenernos. Que nada ni nadie, Señor, pueda estorbarnos. Que donde tú estés, allí estemos nosotros. Que lo que tú pidas estemos dispuestos a dar y lo que tú ordenes estemos dispuestos a hacer. Amén. Que Dios de paz nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos, Dios, en esta mañana o mediodía, Señor, porque en tu amor nos has llamado. En tu amor has transformado el corazón de todo verdadero creyente. No podemos atribuirnos a nosotros, Señor, el que hayamos respondido en arrepentimiento y fe. No podemos jactarnos de nuestra obediencia, porque la obediencia no es la causa de nuestra elección. La obediencia es la evidencia de que tú nos has llamado. Por eso ayúdanos, Señor, a poder apegarnos a tu palabra. Y que, Dios mío, este mundo, Señor, no sea nuestra ancla, sino que Cristo sea nuestra firme ancla. Que, Señor, tú gobiernes nuestra vida. Confesamos nuestros pecados ante ti. Confesamos, Señor, que a pesar de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo de alguna manera ha intervenido en nuestra vida. Nos ha hecho pasivos,
Nos ha hecho, Dios mío, ser muchas veces, vivir, Dios mío, un evangelio que no se ajusta a tu palabra. Pero, Dios mío, confesamos nuestra maldad y al mismo tiempo te pedimos, Señor, que alientes nuestro corazón. Señor, te pedimos que reavives, Señor, nuestro corazón, para que podamos servirte con devoción, como nuestro hermano compartía, Señor, en el culto de oración, Señor. Que podamos venir ante ti y cantar con alegría, que podamos servirte con alegría, que podamos contemplar tu bondad, tu misericordia y tu verdad, Señor, a favor de nuestras vidas. Por eso una vez más te pido, Señor, y a todos mis hermanos, que des aliento a nuestro corazón y que por nada, Señor, de este mundo nos detengamos. Nada puede detenernos de seguirte a ti. Que no hayan excusas, Señor, para poder detenernos y seguir sentados ahí viviendo una vida, Señor, que no es la que caracteriza a tus discípulos. Permítenos ver tu gloria, Señor, permítenos ver tu gracia y tu amor para que podamos avanzar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.